Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de un debate que empezó aquí, Marc Vidal, en Negocios Televisión, si la inteligencia artificial es una herramienta o es una fuerza laboral. De hecho, recientemente ha sido el Dreamforce en San Francisco y tenemos dos invitadas que han estado allí y saben todas las novedades que ha habido al respecto. Quiero dar la bienvenida a María Criado, directora de alianzas de Cocktail de IBM. Bienvenida. Muchas gracias, Juan Antonio. Y Blanca Franch Camino, Data Strategy Lead de Cocktail by IBM. Gracias, Juan Antonio. María, cuéntanos un poco. ¿Qué ha sido esto del Dreamforce? Parece que ha causado expectación lo que se ha comentado de la llegada de esos agentes que son inteligencia artificial autónoma, que va a operar por sí sola. ¿Qué has visto dentro de este evento, que es el más grande a nivel mundial? Bueno, pues el evento el Dreamforce en San Francisco de Salesforce, que es su evento anual más importante, ha tenido un anuncio fundamental, que es Agentforce, que es, como tú comentabas, la llegada de agentes autónomos que van a ayudarnos a amplificar la capacidad humana. Son la posibilidad de crear tantos agentes como necesitemos, dependiendo de los roles, a los que nosotros les vamos a permitir hacer o no hacer, y nos van a ayudar en función un poco de los datos y de toda la integración que tengamos con datos estructurados, datos no estructurados, a tener una relación con nuestros clientes mucho más óptima. Blanca, ¿qué supone esta llegada de la inteligencia artificial autónoma? O sea, ¿es un cambio de paradigma? Creo que es un cambio radical, ¿no? Porque previamente, cuando hablábamos de utilizar inteligencia artificial dentro del ámbito de la relación con cliente, que es donde The Cocktail se mueve, eso también para la audiencia, muchas veces nos quedamos un poco en cosas puntuales, ¿no? En brotes verdes o a veces no tan verdes de casos de uso. ¿Y por qué sucedía esto? Porque era muy complejo entrenarlo, tenías que ir caso por caso. El hecho de que llegue esta novedad de Salesforce, también otras compañías estarán aquí con otras plataformas, a lo que nos va a ayudar es a sistematizar o institucionalizar este uso de la inteligencia artificial a lo largo de la relación con cliente. Es decir, si antes montar un chatbot era una tarea ardua, y quien ha estado en ello lo sabe, ahora va a ser una tarea mucho más sencilla. Creo que en Dreamforce decían 2 semanas, ¿no? A ver si en lugar de 2 semanas son 3, pero el cambio es radical. De 2 semanas de retorno a 4 meses, estamos hablando de un cambio de paradigma absoluto. Entonces yo creo que lo va a cambiar todo. Lo que habrá que ver es cómo de rápido. Y eso dependerá de lo madura que sea la empresa en su gestión de los datos, efectivamente. El mensaje dentro de este congreso es la llegada de toda esta inteligencia artificial autónoma, y muchos empresarios lo empiezan a ver como una forma de escalar su fuerza laboral de una forma rápida. María, ¿cómo lo ven? Tú que estás más en el lado de negocio, esa revolución para toda la industria. A ver, yo creo que veníamos viendo que la revolución estaba llegando. Hemos visto pasar del bot al copilot y ahora al Agentforce, al autónomo, pero desde The Cocktail seguimos viendo que lo más importante al final en la relación con tus clientes es realmente la capacidad de crear una relación genuina con tus clientes. Con lo cual, al final, yo sí creo que es más importante definir el propósito que nos está moviendo, el por qué hacemos las cosas y hacia dónde queremos llegar como compañía, como creadores de producto, de servicio, y a partir de ahí empezar a trabajar con la ayuda que nos proporciona este nuevo petróleo que son los datos y la tecnología que nos ayuda un poco a escalar toda esta capacidad. Ahora hablaremos de Marc Benioff, que es el cofundador de Salesforce. Hablaba de la llegada de 1.000 millones de agentes de inteligencia artificial en 2025, que está aquí al lado. Yo, hablando como de esa inteligencia artificial autónoma, esa fuerza laboral, 1.000 millones, me parece, o sea, yo creo que, o sea, lo veo inviable. María, ¿ves viable que se pueda alcanzar esos 1.000 millones en 2025, que está a la vuelta de la esquina? Yo creo que tenemos que empezar a pensar de otra manera. O sea, no es la creación de uno a uno,
es la escalabilidad que te permite el tener una solución en la que los agentes se van creando autónomamente. Entonces, creo que la diferencia no es la cantidad de agentes que puedas crear, porque antes hablábamos de crear un bot o de un copilot al que vas entrenando para que sea capaz de ser más o menos autónomo, y ahora estamos hablando de una tecnología que es capaz de escalar eso sin precedentes. Blanca, tú eres matemática. 1.000 millones. No parece fácil. Me estás poniendo en un brete. Porque al menos dime que no es fácil. 1.000 millones no me parece fácil, creo que también depende realmente de la aceptación dentro del mercado, es decir, de lo preparados y valientes que sean los clientes en querer probarlo, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encontramos cuando llega algo nuevo, con la IA generativa hace 1 año y medio teníamos 1.000 ideas, 1.000 productos, bueno, 1.000 no, también estoy exagerando ya en números, teníamos 10 ideas, 10 productos paquetizados en The Cocktail. Y lo difícil era que el cliente lo quisiese empezar a utilizar ya, ¿no? Entonces, para mí el mayor reto, más que los 1.000 millones, es que vaya a suceder tan rápido porque todo el mundo vaya a tener esa predisposición a querer utilizarlo. Que si yo por mí fuese, lo empezaría a probar mañana. Es decir, el que lo pruebe mañana lo va a hacer mejor que el otro, simplemente por un tema de prueba y error, ¿no? ¿Qué implicará a las empresas el tener más agentes contra otras? ¿Va a tener más retorno de inversión en la parte tecnológica? ¿Su empresa va a lograr un mayor rendimiento? Va a tener mejor cuenta de resultados en ingresos, yo creo, y también en costes. ¿Por qué en ingresos? Y vuelvo un poco a la pregunta anterior cuando hablas un poco de la escalabilidad y cómo cambia contra tener una plantilla que no pueda tener este complemento. Muchos negocios, por ejemplo, tienen temporalidad, ¿no? Seasonality. ¿Cuándo se compra más luz? Cuando arranca el invierno. O más gas, cuando arranca el invierno también, como que con el nuevo curso, con los niños vuelven al cole y la gente empieza a hacer contratos de luz y gas. Mi plantilla es estándar a lo largo del año relativamente. Si yo de repente ahora, cuando todo el mundo está mostrando interés en mis productos, en lugar de estar priorizando en un call center porque tengo la gente que tengo, soy capaz de llamar a todo el mundo que me lo ha pedido y llamo antes que mi competencia, voy a vender más. Y además lo voy a hacer más barato porque estoy dejando de tener, va a tener un coste, tiene un coste al final de computación, pero tiene un coste menor quizá que la forma más tradicional de venta, ¿no? Entonces yo ahí veo una clara ventaja. Esto a ver si algún cliente nos llama para hacerlo ya mañana, aprovechando que llega el invierno. María, quien dice esto es Mark Benioff, que es el cofundador de Salesforce. No es algo baladí, es una persona que tiene un patrimonio que creo que ahora mismo está en los 8.000 millones de dólares. Creo que aparte de Salesforce es el propietario de la revista Time, tiene un fondo de inversión que se llama Time Ventures. Además es un filántropo, creo que tiene un proyecto que quiero también que me cuentes, el 111. Cuéntanos un poco quién es Mark Benioff y qué es este 111 que tanto resalta. Bueno, para mí es un honor estar trabajando en The Cocktail, en el área de Salesforce. Y una de las razones es efectivamente porque Salesforce como compañía y Mark Benioff como su cofundador tienen una visión filantrópica de lo que es la empresa, en la que por supuesto estamos para llevar la empresa un paso más allá, pero para no olvidar a todos los demás. Es decir, él desde el primer momento montó este programa que comentas, el 1+1+1, que significa que el 1% de su capital, el 1% del tiempo de sus empleados y el 1% de su producto lo dedica a devolverlo a la sociedad para construir una sociedad mejor. Si al final estamos aquí personas y lo que queremos es mejorar nuestra sociedad, esto es un programa que no creo que tengan todas las empresas y que además lo que ha hecho es, además de tenerlo ellos como compañía, Salesforce, nos animan a los demás a sumarnos a ello con otro programa que tienen que se llama Pledge 1%, en el que te puedes sumar como compañía a este proyecto de devolver en horas de voluntariado, en producto y en capital al resto de compañías parte de lo que tú estás generando de riqueza. Blanca, ¿eso se respira? O sea, ¿se respira en todo ese entorno Salesforce? Esa visión que tiene Mark Benioff, porque sí que, o sea, se habla mucho siempre de Steve Jobs, se ha hablado mucho de Mark Zuckerberg, pero está, o sea, es igual de visionario, ¿no?
Yo creo que sí se respira y de hecho el anuncio que han hecho ahora en Dreamforce de Agentforce casi que siendo el acelerador de todo lo que ya tenían de las plataformas y debajo el habilitador de lo que llaman Data Cloud, que al final son las tuberías, creo que sí que es bastante brillante porque puede parecer obvio, quizás no es en lo que están trabajando las empresas. Y si tú quieres institucionalizar el uso de la IA para realmente sacarle mucho rendimiento, que es muchas veces el problema que había con la IA, mucho esfuerzo, mucho tiempo y ves el rendimiento, pero así asa. Y ahora de verdad hablamos de poder generar mucho impacto muy rápido. Lo otro en lo que tienes que trabajar en optimizar es toda la capa de abajo, ¿no? Entonces creo que es un movimiento muy bueno en el que quieren poner Salesforce en el core de montar toda esa capa de datos para que puedas exprimir la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial pueda aprender de algo, es decir, si no hay dato, no hay inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí que es un movimiento, la verdad, muy bueno. Llevamos como 2 años hablando mucho de Copilot, de bots, chatbots, pero esto es un cambio radical, María. O sea, ya estamos hablando de que esa inteligencia artificial hasta ahora ha estado muy guiada por nosotros, le hemos ido dando las indicaciones de lo que tiene que hacer, pero el tener una inteligencia artificial que es autónoma, o sea, que le podemos dar un marco de trabajo y que ella por sí misma puede pensar y actuar, es una revolución total, ¿no? Absolutamente. O sea, va a ser Cuéntanos, un ¿qué salto diferencia hay exponencial. entre un copilot o un chatbot que teníamos hasta ahora comparado con la nueva revolución? A ver, la diferencia fundamental es que no tienes que entrenarlo, con lo cual vas a optimizar los 3-4 meses que tardabas en entrenar tu copilot. Sigue teniendo unos límites que tú vas a establecer en cuanto a lo que puede hacer o no puede hacer. Entonces, la diferencia va a ser la rapidez en crear estos agentes autónomos por parte de las compañías y la rapidez en estar listos para trabajar. Blanca, tú desde tu visión, ¿cómo cambia todo esto? Porque se habla también que el 40 y tantos % del trabajo que hace mucha gente en el día a día es repetitivo. O sea, que a lo mejor estos agentes de inteligencia artificial autónomos, vamos a poder decirle, oye, actúa como si fuera yo y va a tomar decisiones, va a ir actuando en base a lo que haríamos nosotros, ¿no? Esta es una pregunta difícil, la respondería mejor Mark Benioff, entonces no me quiero meter en territorio desconocido, pero yo creo que al menos nuestro punto de vista como de Cocktail a día de hoy es que va a ser un complemento y de hecho como compañía, por poner parte del core de nuestro negocio, no como de Cocktail, sino WPP, es la parte de agencia creativa, ¿no? Es decir, tenemos las grandes ideas de las campañas que ven todas las personas en la tele, en los medios, y luego producimos todas las piezas. Y, por ejemplo, ahí nosotros como compañía lo estamos utilizando no para sustituir los super equipos que tenemos creativos a nivel WPP, sino para impulsarles. ¿Y eso qué quiere decir? Que con la IA generativa les están ayudando a agilizar todo el trabajo un poquito más de detalle, el repetitivo, el coger la super campaña que estás viendo en la tele y hacer la pieza del mail que te llega luego en paralelo del banco X, ¿no? Y así también lo que estamos consiguiendo es que los recursos se puedan dedicar más a las cosas de mayor importancia, a analizar mejor qué funciona o qué no funciona, darle más vueltas a la creatividad, a las declinaciones para diferentes perfiles de público, ¿no? Que quizá hoy al final está el trabajo, por ejemplo, crear una macro campaña que la gente está muy en el día a día. Entonces, conseguir elevar su trabajo creo que realmente es positivo para el cliente porque estás consiguiendo más resultados, positivo también para nosotros, para nuestros trabajadores, porque estás haciendo un trabajo más divertido. Pues ahora te voy a preguntar si la data está muerta o no, pero vamos a ir un momento a publicidad y después vamos a continuar con ello. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
Estamos de vuelta aquí en Tech Talk by Skiller Academy, Negocios Televisión, y quería preguntarte, Blanca, ¿la data está muerta o no está muerta? ¿La inteligencia artificial pasa a ser más relevante? ¿Tener datos a lo mejor ya no es tan eficaz porque la gente se ha obsesionado con tener gran cantidad de datos, pero que esos datos no los han activado? ¿Cómo lo ves tú? Lo primero, espero que no, porque nuestro equipo es de data, con lo cual espero que no esté muerta. Y lo segundo, estoy segura de que no, creo que sigue siendo el corazón, ¿no? Es decir, lo bonito de este tipo de agentes es que aprenden solos también con las propias interacciones con los clientes, pero al final, cuanto tú también, sobre todo cuando hablamos de negocios de suscripción, digamos, banca, utilities, telco, etcétera, cuanto más se va ese robot desde el principio del cliente con el que está hablando, mejor va a ser capaz de adaptarse, con lo cual la data es casi que más importante que nunca, yo diría, sigue siendo el corazón, y el problema es que de ese corazón siempre hablábamos de que el dato era el petróleo, pero luego, neto, como decimos en The Cocktail, luego no se sacaban a veces los resultados porque había infoxicación, ¿no? Es decir, un exceso de información y no se sabía procesar. La inteligencia artificial viene a solucionar un poquito todo eso, como yo de toda esta data que de forma más lógica, matemática, usual, racional, no era capaz de procesar, lo vas a saber procesar y encontrar patrones que el ojo humano y que incluso las reglas que poníamos no eran capaces de hacerlo. O sea que yo creo que lo contrario, que va a crecer más y más y más. María, yo sigo preocupado si vamos a empezar a ver en el mundo como dos velocidades. Parece que la data es importante, la inteligencia artificial es importante. De hecho, Nvidia es un valor que en el mercado ahora está por las nubes, pero me preocupa que si todo esto que lanza Salesforce o otras empresas en Estados Unidos se va a poder replicar aquí en Europa, porque había algunos memes en redes sociales con el lanzamiento del iPhone 16 en el que decían, vale, tiene todo esto de inteligencia artificial en Estados Unidos, pero en Europa por la regulación no tenemos nada. ¿Vamos a ver diferentes velocidades con la llegada de inteligencia artificial y toda esta tecnología? ¿O realmente va a estar Europa en esa pelea? Aquí yo creo que has abierto dos líneas de respuesta. Una, digamos, más filosófica, ¿no? En cuanto a si vamos a tener un mundo a dos velocidades en general, y no solo Europa. Otros países que no tienen tanto acceso a la tecnología puede ser un tercer nivel de velocidad, peor todavía. Y lo que comentabas específico relacionado con el anuncio de Salesforce de Agentforce. En el segundo caso, que es por el que voy a empezar, no tiene ningún efecto, entre comillas, porque bueno, Salesforce trabaja con una sola implantación en el fondo para todo el mundo. Cualquiera que trabaje con Salesforce tiene 3 releases al año en el que se van actualizando todas las versiones de toda la funcionalidad que saca, con lo cual es algo totalmente, entre comillas, democratizado para todos. Todos tenemos acceso a la misma funcionalidad dentro de la propia plataforma. Si esa era tu pregunta, aunque creo que tu pregunta iba más por el otro camino, efectivamente. En ese sentido, creo que corresponde a las empresas tener unos core value que nos permitan, pues como hace Salesforce, como hace The Cocktail, tener muy claro que el foco son las personas y que nuestro objetivo es mejorar la sociedad en la que vivimos y en ese sentido aportar un valor en todo lo que hacemos. En The Cocktail lo fundamental no es la tecnología por la tecnología, es el crear relaciones genuinas con nuestros clientes. Y de hecho, en esa línea es en la que nos movemos en todo el grupo WPP. Es cierto que, por poner un ejemplo concreto, en The Cocktail hemos creado una compañía, un spin-off que se llama Neture Impact, cuyo objetivo es la sostenibilidad tanto ambiental, del planeta, como de las personas, es decir, intentamos devolver un poco... Quiero ver un poquito ahora, porque es otra pregunta que tenía luego, el tema de sostenibilidad. Pero sí que quiero, Blanca, vamos a ver diferentes velocidades, porque ojo a la fotografía, estamos hablando de 1000 agentes
que son fuerza laboral, que se pueden crear en 2025, eso puede hacer que determinados países o determinadas empresas puedan crecer su fuerza laboral rápidamente, mientras que veremos otros países o otras empresas que van a sufrir para llevar el ritmo que lleve el resto del mundo. Justo iba a comentar que más allá de países, probablemente la diferencia de dos velocidades quizás se va a ver mucho más entre empresas, ¿no? Empresas que estén más abiertas a la adopción del cambio, sabiendo que hay que tener muchas consideraciones al hacerlo, y empresas que quizá sean un poco más cautas por temas de los valores que tengan organizacionalmente. Cada empresa luego es muy diferente. También yo creo que esto es una cosa que hablamos mucho María y yo, que son tecnologías que también se van a comoditizar, ¿no? Entonces, aunque haya primero una velocidad diferente, se acabará compensando en algún momento, igual que vamos a coger otra vez el ejemplo de Salesforce, que también es que hemos sido partners del año y por eso nos gusta tanto Salesforce, que sepáis que trabajamos con muchas otras plataformas. Entiendo. Que no es fácil, ¿no? Pero porque hacen un gran trabajo. Cuando llegó Salesforce Marketing Cloud también podrías considerar que eso eran dos velocidades, también era una explosión de lo que era el trabajo de marketing digital, la empresa que lo tenía y la que no, mundos diferentes a nivel de velocidad, de comunicación y de llegada al mercado. Y ahora lo tiene todo el mundo, sea Salesforce Marketing Cloud o sea otra plataforma, ¿no? No, lo tiene todo el mundo, no lo tiene tampoco. Bueno, no lo tiene todo el mundo. Todas las grandes empresas sí que lo tienen. No es verdad que cuando eres más pequeño quizás o por tu modelo de negocio no le sacas el rédito o tienes otro tipo de herramienta un poco más barata, más commodity, etcétera. Pero a mí quizá no me preocupa tanto en el medio plazo, ¿no? Es verdad que lo que sí que es más preocupante y eso es más filosófico y seguro que no somos las mejores personas para discutirlo, pero para eso está luego el evento que os contará María, es la parte un poco más de a corto plazo, sobre todo en los que sean un poquito más avanzados en usarlo, qué impacto puede tener para compasarlo bien con el talento, ¿no? Es decir, que no haya ningún mal uso de esta tecnología o exceso de uso. Yo creo que ese es el desafío. Yo, además, era justo lo que estaba empezando a comentar María, el tema de el medio ambiente, porque se habla de, hay un informe de Google que habla que en Europa consumiríamos entre un 5 y un 10% más de electricidad por las necesidades que tiene la inteligencia artificial. Ahí vuelvo a ser un poco malo porque habla de 5 o 10% en Europa. Hay informes que hablan de un 30% más de consumo energético en Estados Unidos. O sea, a mí me sigue preocupando esa diferencia de velocidad. Pero, María, coméntanos un poco esas iniciativas que dices que hay para que no afecte al medio ambiente o que esté más o menos protegido. Yo cada vez creo más que las compañías, dentro de su propio negocio, buscan esta circularidad y esta sostenibilidad. Es decir, que lo que estamos viendo desde The Cocktail es que cualquier compañía de cualquier sector, banca, seguros, energéticas, retail, no importa la industria a la que pertenezcas, todas están yendo hacia buscar que su negocio sea sostenible. También como un objetivo de negocio, no solamente por un objetivo filantrópico, sino integrar esta sostenibilidad dentro de su propio producto incluso. Es decir, nosotros como compañía incluso hemos creado un spin-off que se dedica a esto y ayudar a los demás. O sea, una iniciativa que se ha convertido en empresa también. Exactamente, es una iniciativa que de tener un poco ese ADN de intentar ser más sostenibles, ha pasado a ser una compañía que ayuda a otras compañías a crear productos más sostenibles, a trabajar de una manera más sostenible. Es decir, que la sostenibilidad para nosotros no es solamente un objetivo dentro de nuestros core value, sino que lo queremos integrar dentro del objetivo de negocio. Queremos que ser sostenible sea positivo en números de la compañía a final del año. Y esto se traduce en crear productos más sostenibles, en trabajar de una manera más sostenible. Por ejemplo, el hecho, aquí es una frase que siempre dice nuestro socio fundador de la compañía, que es que el que exista la basura es un error. Deberíamos de ser capaces de tener productos que no generen basura, por ejemplo. Hablando de sostenibilidad más de producto,
más relacionada con el diseño de los productos, pero igualmente en la forma de trabajar de las compañías. ¿Y es parte de VML esta nueva spin-off? Sí, sí, o sea... Porque VML creo que en Europa no se la conoce tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos es un auténtico gigante. ¿Qué es VML? Cuéntanos un poco, súper rápido, ¿qué es VML? VML es una agencia creativa capaz de hacer una integración tecnológica a todos los niveles. Es decir, que aúna toda la capacidad de ser una compañía que viene del mundo de la agencia y que está muy pegada a negocio, con equipos de tecnología y datos muy potentes. Es decir, que por ejemplo en España somos parte del grupo WPP y aunamos compañías como The Cocktail, que WPP como Neture. Es otro gigante, ¿no? Sí, yo diría que es una de las mayores agencias de medios del mundo. Increíble. ¿Cómo lo ves tú, Blanca? Tú que ves la matemática, Sí. ¿salen los números positivos? Lo que tienen es que salir a largo, ¿no? Yo estaba pensando también desde el plano filosófico que también hay un tema del propio consumidor, cada vez lo va a demandar más, con lo cual como empresa vas a tener esa obligación, ¿no? Pues aparte de las renovables seguirá creciendo y las propias empresas en su propuesta de valor tendrán que demostrar que está integrado. De hecho, una cosa que vemos, tenemos una pata de estudio de consumidor, de análisis de consumidor, y lo que vemos también cuando miramos otros mercados es que en Alemania casi ya es una necesidad, es decir, te tienen que percibir como una empresa verde en ciertos sectores especialmente, y quizá en España eso es una tendencia que está al alza. Entonces yo creo que desde ahí también siempre viene el cambio, ¿no? Pero que es muy bueno el mix de que desde las propias empresas se sienta la necesidad de hacerlo, como hemos sentido nosotros, y por eso ha salido Neture Impact, y que luego además el consumidor ponga presión para que eso suceda, porque al final es para quien estás creando tu propuesta de valor. ¿Y qué industrias son las que más se ven beneficiadas de toda esta inteligencia artificial? Se habla mucho del sector salud, que puede aprovechar mucho el tema de inteligencia artificial y estos agentes. Se habla también del mundo de la agricultura, que también puede verse beneficiada. ¿Qué industrias ves tú que hay más movimiento? Nosotros en el mundo que nos movemos, que más allá de agencia, yo digo all things customer. Nosotros hacemos todo lo que tenga que ver con la gestión de un cliente, ¿no? Desde su captación hasta asegurar una experiencia, etcétera. Creo que todas esas industrias, que son las que tienen carteras de clientes, se van a beneficiar mucho: utilities, banca, energía, retail. Finanzas también, ¿no? Se habla que finanzas también está haciendo una apuesta clara y contundente por la inteligencia artificial. Sí, sí, y de hecho hay alguna empresa particular en España que ya viene de largo haciendo lo que llaman ellos big bets, en los que hay grandes equipos dedicados únicamente a implementar la inteligencia artificial de forma sistémica. Y ahora que ha habido esta aceleración exponencial, pues eso supongo que no va a decrecer, que va a aumentar por 8 ese big bet que ya habían hecho, ¿no? Y luego has comentado el sector salud, con el que también trabajamos bastante, y creo que puede ser uno de los más beneficiados, con un impacto increíble, no ya en negocio, en salud de las personas. También es uno de los que tiene una de las mayores barreras, ¿no? Porque quizás es uno donde hay grandes consideraciones éticas alrededor del uso del dato, pero efectivamente hablamos de que si hoy un médico en un hospital público, y que me corrija si hay algún otro médico que llame a corregirme, puede pasar en público o privado 3 horas al día rellenando informes, a que no tenga que rellenar un informe nunca más, porque hay algo que lo está leyendo, extrayendo la información clave y poniéndola ya ordenada para luego poder explotarla. Esto, de hecho, Salesforce también tiene una herramienta, también la tiene Amazon, que si no parece que esté haciendo publicidad. Tú te estás comprando ahora una casa, ¿no? Sí, ya estoy comprando una casa. ¿Cómo va a afectar en lo que nuestros la gente que nos ve en televisión va a ver en las colas de IKEA? ¿Eso va a cambiar en la forma en la que vamos a nuestro IKEA a comprar cosas? ¿Cómo va a cambiar? Eso yo creo que va a cambiar muchísimo, porque al final el support que ahora tienes que estar peleándote con el teléfono allí en la caja durante 4 horas, y esto creo que lo han vivido todos los españoles, probablemente ahora, como tenemos estos agentes que son multiplicativos, es decir, puedo pasar de tener las 10 personas a las 100 que necesito en un momento concreto, vas a recibir el support que necesitas en ese mismo momento, con lo cual va a agilizar el proceso completamente. Esto, como curiosidad, si tú miras en Google Maps, tiendas de muebles siempre tienen unas valoraciones bajísimas y los comentarios son siempre: llegó tarde, llegó mal, no me cogían el teléfono. Eso va no a desaparecer, pero a minimizarse muchísimo.
Yo, Blanca, me voy a tomar nota, o sea, como vuelva a ir al IKEA y tenga que hacer cola después del 2025, voy a preguntar a Marc Benioff qué ha pasado. Algo ha fallado. Trae al del IKEA aquí a que te cuente qué es lo que van a hacer. Ha fallado. Sí. María Criado, o sea, yo la sigo desde hace muchísimo tiempo, tiene un background tanto en el mundo de la consultoría como de los negocios increíble. ¿Dónde ves tú la oportunidad y en qué industrias para sacar jugo a toda esta inteligencia artificial? También salud, finanzas, ¿o ves alguna industria más que va a poder sacar mayor rédito en esa inversión? Bueno, yo un poco siguiendo el hilo que comentaba Blanca, creo que cualquier industria que tenga una gran cartera de clientes va a poder aprovechar este hype del Agent Force o de los agentes autónomos. Creo que en el mundo en el que estamos, las utilities, banca y finanzas y retail son industrias clave que tienen que lanzarse a esta nueva generación de agentes autónomos ya. A mí es que me parece casi de película de ciencia ficción y estamos en el 2024. O sea, el tener ya esa inteligencia artificial autónoma que va a poder realizar casos de uso dentro de las empresas y ser como parte de la fuerza laboral. ¿Qué casos de usos van a destacar más? A lo mejor esa parte en el lado comercial, de tener ese agente comercial en marketing, optimizando todo lo que es la actividad. ¿Qué casos de uso son los A ver, yo creo que no es un tema de, como comentabas, de ciencia ficción. Es un tema que es real hoy en día y es real y viene apoyado por toda una trayectoria que parte un poco de toda esta visión desde los bots, copilots y Agentforce, apoyado por toda esta infraestructura de data que ya teníamos un poco, que ya veníamos trabajando en ella, todas las compañías. A partir de ahí, creo que los casos de uso más evidentes van a tener que ver con atención al cliente, todo lo que tenga que ver con atención al cliente, muy ligado, si queréis, a los call centers, pero cualquier caso de uso ligado a atención al cliente, casos de uso ligados a ventas, que son también muy fácilmente extrapolables. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con toda la parte de optimización de marketing, ahí nos pueden ayudar muchísimo y qué duda cabe que en la parte del e-commerce va a ser también una pieza fundamental. Y de hecho, si quieres, me apoyo también en el anuncio del que venimos de Salesforce, es decir, que el Agentforce va a estar disponible para tanto su área de servicios como su área de ventas, como su área de marketing y su área de e-commerce. Eso está disponible. Cuando tú comentabas antes, cuando llega a Europa, esto sale en Estados Unidos, eso está ya. Sale en todas partes e incluso sale en español en octubre, que a lo mejor era un tema que en otros casos de inteligencia artificial hemos estado esperando a que estuviese disponible en español. En este caso va a estar en español en octubre, con lo cual creo que va a ser un tema muy inmediato. Blanca, no podemos dormirnos. ¿Qué casos de uso ves tú? Porque, o sea, para mí me parece impresionante, porque sí que estábamos acostumbrados a entrenar a la inteligencia artificial diciéndole, oye, si vas a operar un coche o vas a hacer esto, en este caso haz esto, en este caso haz esto. O alguien que asiste en ventas, oye, pues te entreno para que en caso de esto hagas esto. El tener algo que es autónomo, o sea, es un cambio total. ¿Qué casos de uso, aparte de este que hablábamos de IKEA, qué casos de uso vamos a ver? Los que comentaba María, que seguramente son el centro de eso, casi todo lo que hacemos nosotros, es verdad que esos son los más relevantes desde un punto de vista comercial. Creo que también cercano a nuestro negocio, otra parte va a ser toda la producción y generación de contenidos. Es decir, todo el contenido que está dentro de un portal digital, de un e-commerce, todo el contenido de marketing o comunicación que estás mandando a un cliente, o no de marketing, también más de comunicación del propio servicio, de tu factura, de todo esto va a poder estar generado por inteligencia artificial, con lo cual eso también es una eficiencia tremenda, ¿no? Pensando más en el plano del bottom line y no de los ingresos.
Y en eso, de hecho, nosotros sí que hemos estado ya trabajando muchísimo, lo llevamos haciendo de forma ad hoc para cosas concretas los últimos 2 años y ahora lanzamos al mercado, creo que es este lunes, una plataforma que se llama WPP Open, que básicamente es la que te coge todo ese flujo de creación de contenidos y lo automatiza parcialmente, ¿no? Pero al final siempre con esa persona humana que tiene un criterio y una sensibilidad para decir esto sí, esto no. Es decir, que va a trabajar solo, pero con ayuda. Ahora vamos a entrar un poco en ver en dónde queda ese talento, dónde va a estar el talento humano, pero vamos un momento a publicidad y volvemos aquí en Negocios Televisión. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Estábamos viendo esa inteligencia artificial que está llegando. Estamos hablando de miles de millones de agentes de inteligencia artificial que serán autónomos. Pero ¿dónde queda el talento, María? O sea, primero, veo que hay 2 preguntas que podemos hacer. La primera es, ¿están las empresas preparadas y la gente que está dentro de esas empresas preparadas para absorber las herramientas que trae la inteligencia artificial? Y segundo, ¿cómo vamos a preparar a ese talento humano? Buena pregunta. En The Cocktail nuestro ADN ha sido siempre las relaciones genuinas entre las personas. En ese sentido, la persona está en el centro de la compañía y de los negocios. En esa línea, de hecho, y como digamos como punto claro de que eso es el objetivo de la compañía, dedicamos mucho tiempo a hablar y a investigar de estos temas. En ese sentido, en breve, el día 3 de octubre, vamos a tener un evento que llamamos Beyond, en este caso, este año, Beyond Love, y serán 2 horas en las que vamos a hablar de cómo nos va a afectar a las personas, tanto a nivel personal como a nivel negocios, todo esto que se nos viene del impacto de la inteligencia artificial generativa. Que es ya. O sea, porque estamos hablando que estos agentes que tienen la inteligencia artificial generativa, o sea, está ya. O sea, y la inteligencia artificial general, se hablaba de que iba a llegar en el 2030 o un poco más allá, pero vemos que está más cerca también de lo que creemos. Efectivamente. Y de hecho, bueno, ya os decía que un poco la invitación es a que la gente se venga a nuestras oficinas. Son 2 horas el día 3 de octubre. Alberto Barreiro, que es nuestro director de transformación digital, que es una persona que es tanto un filósofo como un artista y un tecnólogo, va un poco a orquestar todo este evento en torno a ese reto que comentas, ¿no? Un poco cómo nos va a impactar la inteligencia artificial generativa a las personas. El reto lo tenéis ahí, podéis venir y escucharlo de primera mano. Seguramente estaremos allí un poco para aprender y seguir aprendiendo de todo lo que está llegando, que de hecho está aquí ya. Blanca, tú que estás en contacto con los equipos más técnicos, ¿está el equipo dentro de las empresas y el talento dentro de las empresas preparadas? Porque yo lo que siempre cuando llegó ChatGPT y todas estas, la gente se puso a usarlas sin saber muy bien si había información que se iba, no se iba, qué herramientas se pueden usar, no usar, y luego las empresas tampoco, o sea, invierten millones
muchas veces en tecnología, pero luego se olvidan un poco de ese capital humano que tienen que entrenar para que saquen partido a esas herramientas, porque si no, prácticamente estás tirando la inversión tecnológica. Creo que la parte de formar y capacitar a las personas, y siempre ha sido importante, cada vez lo es más, sobre todo porque el cambio tecnológico es exponencial, es decir, cada vez se acelera más, y si antes hablábamos de largos periodos en los que había una nueva novedad, ahora es todos los años, ¿no? Ejemplo, plataformas Marte, creo que se han multiplicado casi por 10 en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo haces que tus equipos se mantengan al día de eso? Creo que es un reto tremendo, porque todo el mundo, tenga el puesto que tenga a día de hoy, va a tener que ser capaz de trabajar con la tecnología como complemento y con la inteligencia artificial como complemento. También es verdad que es trabajo nuestro, por ejemplo, como de Cocktail, cuando hacemos productos, más allá de la tecnología, pensar en que sea usable para cualquier persona y que esa tarea de formación sea sencilla, ¿no? Pero también hay que hacer una parte de capacitación interna. Y una cosa que comentábamos que a mí, sin saberlo de verdad, siempre me ha parecido una declaración de intenciones, era que en Repsol, quien lideró la transformación digital, Repsol es caso de éxito mundial, es una barbaridad lo que han hecho, a día de hoy le pasaron a llevar la parte de personas, ¿no? Y yo creo que eso dice mucho. Muy interesante, o sea, la persona que llevaba tecnología, el CTO, el director de tecnología, pasa a ser el director de personas. O sea, que eso es un cambio radical en una empresa del nivel como es Repsol, ¿no? Exacto, básicamente estás diciendo que la relación entre la persona y la tecnología cobra un rol principal dentro de tu empresa. Entonces yo creo que eso ya muestra mucho por dónde va a ir el camino, ¿no? E incluso nosotros, siendo una empresa de tecnología, ya hacemos muchos esfuerzos de formación y los seguiremos multiplicando porque es necesario, porque te quedas un poquito desactualizado muy rápido, ¿no? De hecho, una cosa que hablamos también María y yo es que al final la tecnología es verdad que se vuelve commodity muy rápido, pero claro, lo que no puedes es tú quedarte detrás del commodity. Entonces hay una tarea ahí de formación continua muy importante para entenderlo en profundidad, no solo la tecnología como tal, sino para qué la vas a utilizar y cómo. ¿Cómo ves este movimiento de un director de tecnología a liderar el talento? Es algo importante, ¿no? De hecho, te puedo poner hasta otro ejemplo parecido dentro de nuestra propia compañía, ¿no? O dos. Nosotros como compañía de agencia de transformación creativa apoyados en la tecnología, hemos incorporado dentro del grupo al antiguo presidente de Accenture, Juan Pedro Moreno, es ahora el presidente de una agencia. Sí, ya ha pasado de ser el presidente de una compañía, de un integrador de sistemas, a ser el presidente de una agencia, de un conglomerado de agencias creativas. Eso puede ser un ejemplo. Y el tener, que antes comentaba un poco, quien va a ser el conductor del evento Beyond Love del día 3, Alberto Barreiro, el tener a un filósofo, antropólogo, artista, como director de transformación, es también una declaración de intenciones de nuestra propia compañía. Es la posibilidad de crear un espacio de reflexión sobre todo lo que es la creatividad, la tecnología y toda la parte de fontanería, digamos, que es toda esa parte más de sistemas, ¿no? Entonces, nuestro director de transformación no es un CIO, no es un tecnólogo, es una persona que está un poco por encima de todo eso, cuidando las relaciones que hay entre las personas y el que eso vaya en una dirección que sea hacia lo humano, amplificando lo humano. Es decir, que para nosotros, por ejemplo, pues hablamos de inteligencia artificial. Para nosotros no es lo antagonista de lo humano, es la amplificación de lo humano. Y en ese sentido, todo esto que comentas de talento es la línea que subyace en nuestro ADN de compañía, como agencia creativa que busca un poco que esa transformación beneficie a las personas, a las empresas y a la sociedad. De hecho, hablamos mucho de tecnología, pero María, creo que al final lo interesante de toda esta conversación es que lo que está buscando todo el mundo es potenciar y poner en primera línea la marca, ¿no? O sea, la marca es la base sobre la que está todo, ¿no? Pero el posicionar una marca implica, primero, haber creado una cultura que cree esa marca y, segundo, establecer una relación con tus clientes que permita que esa marca tenga un reconocimiento. Y al final un poco ese es el trabajo que hacemos en The Cocktail by BML.
Blanca, ¿qué retos nos vamos a enfrentar con toda esta llegada de inteligencia artificial y todos estos miles de agentes de inteligencia artificial? Vamos a tener un problema o retos en la parte de talento, vamos a tener retos en la parte de chips, o sea, hace falta construir cada vez más chips, retos de electricidad, de red eléctrica. ¿Dónde vamos a tener los retos de regulación, que no estén preparada la regulación? ¿Qué retos ves? Yo creo que hay un reto de talento bestial, de formar a las personas en cómo utilizar estas nuevas herramientas para amplificarse o para crear utilidades que amplifican a otros, tanto para los que digamos somos consultores como para el propio cliente, es decir, para los que creamos casos de uso como para los que los usan. Creo que ahí hay un tema de formación muy relevante. Creo que hay un reto todavía, sí que hay un ligero reto tecnológico de terminar de dar forma a cómo se integra y se asegura que el dato sea de calidad, porque si no lo es, al final también el resultado final no va a ser satisfactorio, estas actuaciones de los agentes. Y luego, apuntado a estas cosas que me parecen muy interesantes, ¿verdad? Que eso ya se sale más quizá de nuestro terreno de acción, pero no voy a tocar el tema de los chips, la energía, etcétera, pero sí la parte regulatoria. Creo que eso también es un reto, porque cuando hablamos de regulación probablemente es un proceso de maduración más largo que cuando hablamos a veces de crear tecnología o utilizarla. Y quizás una cosa que se dice mucho, yo no voy a decir si es sí o no, es que en Europa estamos siendo un poquito menos, estamos siendo más estrictos que en Estados Unidos, ¿no? Y quizás eso también provoca a veces el que pueda parecer que hay dos velocidades. En San Francisco cogisteis taxis autónomos. No sé cuándo va a llegar eso a Madrid. Entonces creo que esa parte regulatoria sí que es algo que hay que trabajar, aunque yo también entiendo el enfoque igual más europeísta de tener cuidado, ¿no? María, se habla mucho, igual que se ha hablado del greenwashing, se habla del A-washing, que es un poco exagerar un poco las cualidades que nos da la inteligencia artificial. Se habla de la unificación del dato y de la información en las empresas, que parece algo sencillo, pero cualquiera que ha trabajado en una empresa grande sabe que unificar información muchas veces no es sencillo. ¿Qué retos ves, casi ya para terminar, creo que tenemos un par de minutos, qué retos ves para que esto acabe de despegar? Yo creo que es fundamental, primero, tener todo ese dato integrado, está claro, tener datos de calidad y poderlos integrar. En nuestro día a día, trabajando con Salesforce, utilizamos su herramienta Data Cloud para integrar todos estos datos, estructurados, no estructurados. Creo que es muy importante el concepto trust, que no lo hemos comentado hasta ahora, pero el trabajar dentro de un conglomerado de datos que sean confiables. Habéis hablado antes de ChatGPT, pero de ChatGPT tú no puedes poner puertas al campo. Sin embargo, cuando trabajas como una compañía y quieres hacer negocio, necesitas tener un entorno de datos confiable. Por lo tanto, sí que creo que trust, como datos confiables dentro de tu propio ecosistema, integrados para poder alimentar a ese agente autónomo que estás creando y poderle poner los límites que tú consideres, de forma que amplifiquen la capacidad del humano que está detrás de todo eso. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Yo espero estar en este encuentro que vais a hacer, y despedimos a María Criado y a Blanca Franz, las dos de The Cocktail by BML, y nos vemos la siguiente semana aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias.